¿En qué nos habíamos quedado? En cuantificacional, ¿no? Había apenas introducido la cuantificación. Pero lo voy a repetir porque la vez pasada fue como un teaser y, bueno, no sé, pues como que no lo introduje formalmente y eso, ¿no? Entonces, bueno, voy a compartirles el pizarrón. A ver. Lo que habíamos visto y que estuvo en el examen fue que podemos representar proposiciones que hablan de personas o cosas en general particulares mediante constantes individuales, ¿no? Por ejemplo, a ver, déjame un tantito. Por ejemplo, habíamos dicho que cosas como, ¿qué será bueno? Mm, hoy hoy se acabaron las vacaciones. No, porque las vacaciones serían algo particular. Pues yo digo que sí, pero vamos a usar un ejemplo más sencillo. Mi perro está dormido. Supónganse que mi perro se llama Matthew. Ah, Entonces, milaneso. milaneso. Bueno, vamos a poner milaneso. Milaneso es bueno. Milaneso, mi perro, está dormido, ¿no? Entonces, habíamos visto que esto se escribe, utilizamos un predicado con mayúscula y utilizamos metavariables para indicar cuántos lugares de argumento tiene el predicado y en qué orden, ¿no? Entonces, son como poner huequitos con números, digamos. Entonces, alfa, D de alfa significa que alfa está dormido o dormida, ¿no? Y M, vamos a utilizar al contrario, digamos que en el español normal vamos a utilizar minúsculas para nombres propios. M se va a referir a milaneso. ¿Sí? Entonces, milaneso está dormido. Y entonces, ya que tenemos esta interpretación de predicado y de constante, escribimos milaneso está dormido, simplemente, al revés, simplemente así, ¿no? Milaneso está dormido. Por supuesto, ya que dijimos eso, entonces, negación de M significaría que milaneso no está dormido, o bien, otra vez, o bien milaneso está dormido, o bien o bien milaneso no está dormido, o bien sí está dormido, ¿no? Y si eso sucede, entonces milaneso está dormido, ¿no? Ya ven. Entonces, podemos seguir utilizando las constantes de lógica proposicional. Utilizamos predicados y constantes para, pues eso, letras de predicado para hablar de los predicados de las cosas y las constantes individuales para hablar de cosas individuales, de cosas particulares, ¿no? Y tenemos predicados de más de un lugar. Voy a poner acá otro ejemplo. Obviamente esto es solo como recordatorio, ¿no? Esto ya lo vimos, más bien vamos a empezar, les digo, con cuantificadores. Por ejemplo, si yo digo que A de alfa beta, entonces, aquí con esto estoy indicando que A es un predicado de dos lugares, donde el primer lugar, alfa, es tío de beta, ¿no? El primer lugar es el tío del segundo. Así estoy interpretando la letra A. Entonces, si yo tengo, además de M milaneso y tengo F para Firulais, la típica, Firulais. Entonces puedo decir cosas como, esto que me diría, Firulais es tío de milaneso. O también puedo decir cosas como milaneso es tío de Firulais, que son proposiciones muy distintas, si lo pueden ver, ¿no? Ciertamente no son equivalentes, ¿no? Muy fea mi equivalencia. No son equivalentes. Entonces, es importante tener eso en mente, ¿no? La importancia de los lugares y del orden. Es muy diferente tener un predicado de dos lugares a tener un predicado de un solo lugar, o de 3 lugares, o de 10 lugares. Y es muy importante tener en cuenta el orden porque es muy distinto poner antes F que M o antes M que F. ¿Por qué? Porque tengo proposiciones distintas.
Firulais es tío de Milaneso o Milaneso es tío de Firulais, son cosas muy distintas, ¿no? Entonces, Profe, por eso la importancia. Ajá. perdón, creo que caí un poco en confusión. Lo que pasa es que cuando empezó a decir lo de vacaciones, dijo que era algo muy específico. Y ahora con el es tío de, creo que también es algo como bastante específico. Entonces, ¿cómo aplica? No, no terminé de relacionar eso. Am, o sea, lo de las vacaciones me refería a que, o sea, quería denotarlas con una constante. O sea, la idea es que las constantes individuales, las letras chiquitas en lógica, las vamos a utilizar para, bueno, las constantes individuales que son la primera parte del alfabeto. Ahora justo vamos a ver las variables individuales. Pero las constantes individuales las vamos a utilizar para hablar de cosas específicas. Eh, Firulais, Milaneso, Carlos, Luna, México, el planeta Tierra, son cosas específicas y particulares. Y entonces iba a denotar las vacaciones mediante un nombre así. Es decir, son cosas a las que les podemos llamar con un nombre propio, ¿no? O con o señalar, esta computadora quizá no tiene nombre, pero al señalarla, esta computadora es como si le pusiéramos un nombre, ¿no? Um, para eso utilizamos las constantes individuales, para hablar de esas cosas, de las cosas particulares individuales, ¿no? Uh, y a diferencia de eso, utilizamos las variables, perdón, las letras de predicado para hablar eh, de predicados, de propiedades, de relaciones entre las cosas, que no son cosas, digamos, las propiedades no son cosas particulares en el sentido en que hay muchas cosas que las pueden tener. Por ejemplo, si yo escribo, aquí dije, por ejemplo, estar dormido. Estar dormido es una propiedad que puede tener Milaneso, que puede tener Firulais, que yo tenía hace como una hora, ¿no? Qué feliz era y no lo sabía. ¿No? Entonces, si lo ven, las propiedades son cualidades, son características que pueden ser ejemplificadas, que pueden tener diferentes cosas, ¿no? Entonces, eso es lo que las hace distintas de los individuos. Los individuos solo, es decir, solo hay un México, pues, ¿no? Aunque Como hubiera la otro país madre. que se, ajá, aunque hubiera otro país como llamado México, ¿no? Supongamos, alguna copia chafa, solo hay un México, ¿no? Por eso por eso podemos utilizar nombres propios. Por ejemplo, hay mucha gente que se llama Carlos, pero no importa, porque solo hay un Carlos, solo hay un yo, pues, ¿no? Aun cuando tuviera un gemelo y lo que sea, son cosas individuales. En cambio, muchas cosas distintas pueden estar dormidas, ¿no? Esa es la diferencia entre propiedades e individuos. En metafísica se dice que las propiedades se pueden ejemplificar, o algunos dicen instanciar, pero lo correcto es decir, se pueden ejemplificar y los individuos no. Los individuos no son repetibles, ¿no? No son, ajá, ¿no? Pues se pueden ejemplificar en el sentido en que yo hace una hora, Milaneso, no sé, hablo hace 3 horas o lo que sea, eran ejemplos o somos ejemplos de cosas que están dormidas, o éramos ejemplos de cosas que están dormidas, ¿no? Pero de nuevo, los individuos no se ejemplifican, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Y denotamos a los individuos mediante constantes individuales y a las propiedades mediante letras de predicado. Uh, y las Mucho mejor. relaciones igual, ¿no? Hay muchos pares de cosas tales que el primero es tío del segundo, pero entonces también las relaciones pueden ser ejemplificadas por muchas cosas distintas, pero eh, eso no pasa con los individuos, ¿no? Entonces, esa es su diferencia específica, ¿ok? ¿Sí? Sí, profe, muchas gracias. Bien, gracias. Entonces, bueno, eso era lo que vimos y como vimos también aquí, nada más déjenme regresar el ejemplo. Como vimos también, podemos utilizar constantes lógicas para, ah, sí, para conectar estas proposiciones. Entonces puedo decir, por ejemplo, es falso que Firulais sea tío de Milaneso. Puedo decir, Milaneso es tío de Firulais y además, eh, Firulais está dormido, por ejemplo, ¿no? Si esto sucede siempre y cuando Milaneso esté dormido o bien Milaneso no esté dormido, por ejemplo, ¿no? Entonces, es eso, podemos utilizar las
conectivas lógicas proposicionales para conectar estas fórmulas que a su vez se refieren pues, a proposiciones también. ¿Ok? Perdón. Bueno, ahora vamos a ver, digamos, el verdadero poder, o bueno, no el verdadero, sino una de las cosas que hace que la lógica cuantificacional de primer orden, que es lo que estamos viendo ahora, sea tan poderosa, es decir, se pueda formalizar tantas proposiciones, es el uso de cuantificadores que empieza por el uso de variables. Entonces, nada más para recordar, vamos a tener aquí un conjunto de cosas y las constantes son cosas específicas, se refieren a cosas específicas, constantes. Mientras tanto, las variables no se refieren a nada específico de este conjunto, sino que toman valores en ese conjunto, pueden significar cualquier cosa de ese conjunto, ¿sí? Es triste controlar el tema mejor después del examen. Bueno, es que puede suceder que en el examen te hubieras puesto nervioso o algo así, ¿no? Bueno, entonces, eso, las constantes son nombres propios de cosas, se refieren a cosas específicas, y las variables no se refieren a ninguna cosa específica, son variables porque varían su valor, varían su denotación, varían las cosas a las que se refieren, ¿ok? Perdón. ¿Está malito, profe? No, siempre en las mañanas despiertas. Sí. Oh, es como Carlitos. Ah, como el otro Carlitos. Bueno, y entonces, bueno, esa es la diferencia, constantes y variables. Y si recuerdan, dijimos que las variables vamos a utilizar X, Y y Z, ¿no? Quizá a veces también utilicemos U, W. Podemos utilizar variables que van a hablar de generalidades, ¿no? O sea, bueno, nos van a servir para hablar de generalidades. Es decir, por Delfines ejemplo, aquí, alcalde. si decíamos, ¿qué diríamos? Por ejemplo, si ponemos D para delfín que de nuevo es mi héroe de forma no irónica, de verdad me parece un gran tipo. Entonces, delfín Quispe. M de alfa para alfa es músico. Y P de alfa para alfa es político. Entonces, con esa interpretación, si yo tengo M de D y P de D, obviamente aquí estoy diciendo que Delfín Quispe es un músico y también es político, ¿no? Pero yo podría querer hablar no solo de Delfín hasta el fin, bueno, perdón, de Delfín Quispe, sino de muchas otras cosas que también son músicos y políticos. Entonces, aquí puedo utilizar variables. Si yo pongo aquí P de X, no estoy diciendo de ninguna cosa específica que sea político, ¿no? Esto estrictamente hablando, bueno, hablando literalmente estrictamente, esto no es una proposición. A diferencia de si yo pongo P de D, esto sí es una proposición, ¿no? Entonces, esto sí es, lo voy a poner con colorcitos. Esto sí es, y esto no es. Aquí de nuevo estoy diciendo delfín es político, y aquí estoy diciendo X es político. Pero como X no se refiere a nada específico, por eso no es una proposición, ¿ok? A este tipo de fórmulas, bueno, perdón, no son fórmulas. Justo por eso no se pueden referir a ninguna proposición, no pueden significar ninguna proposición. A este tipo de secuencias de símbolos se les dice fórmulas abiertas. ¿Para qué sirven estas? Porque en realidad estas van a ser parte de unas que sí son fórmulas y por lo tanto sí pueden ser proposiciones. Por ejemplo, además de decir que delfín es político, yo podría querer decir cosas como todos o algunos músicos son políticos, ¿no?
hablando en generalidad. Hay músicos que son políticos. Hay músicos que son políticos. Delfín hasta el fin, bueno, Delfín Quispe es un ejemplo de eso. ¿Quién más? ¿Quién más se ha pasado de la música a la política? Seguro hay casos. Estaba pensando en Kanye West, pero creo que Kanye no es político todavía oficialmente. ¿Quién sí se ha pasado? Podríamos querer decir que algunos políticos son músicos, ¿no? Entonces, algunos músicos, bueno, no importa, algunos políticos son músicos. Y eso no lo podemos decir hasta ahora con lo que tenemos de constantes y predicados, porque como ven, no estamos mencionando a nadie en específico. Pero eso es precisamente para lo que queremos a las variables, para cuando no mencionamos a alguien en específico, sino cuando hablamos de generalidades. Algunos, ¿no? Y para hablar de generalidades, siempre vamos a hablar de generalidades que, así vamos a decir, están cuantificadas, ¿no? ¿En qué sentido cuantificadas? Vamos a tener dos básicas formas de cuantificar, diciendo algunos o algunas y diciendo todos. Después con eso, como veremos, y utilizando la negación, podremos definir cosas como no todos, ninguno, pero inicialmente, para algunos y para todos, vamos a tener sus propias constantes lógicas, unas nuevas conectivas lógicas que son propias del cálculo cuantificacional, que ya no son parte de LS0, ya no son parte de la lógica clásica de orden cero, de la lógica proposicional, sino estrictamente hablando ya son parte de la lógica cuantificacional, ¿no? Entonces, algunos políticos son músicos, les digo, podríamos ponerlo así, X es político y X es músico, pero esto no es una fórmula, no se refiere, no es ni verdadera ni falsa. Es como decir, ma es político y ma es músico. No es ni verdadero ni falso. Es como un ruido sin sentido, ¿no? Para que sea fórmula, tenemos que introducir esta nueva constante lógica que vamos a llamar el cuantificador existencial y que si lo ven es simplemente una E al revés. Y ese cuantificador existencial a su vez va a tener al lado a la variable a la que está, se dice, ligando a la variable de la cual estamos hablando, de la cual estamos diciendo algunos. Entonces, esto estrictamente me dice algunas cosas X son políticos y músicos. Y ahora sí, esto sí puede ser verdadero o falso. Es verdadero si hay al menos una cosa que sea tanto política como música, y es falso si no hay al menos una cosa, ni siquiera una sola cosa, que sea político y músico, ¿no? Entonces, algunos políticos son músicos. Ahorita vamos a ver más ejemplos, pero antes vamos a introducir la siguiente conectiva, que es, les digo, para cuando queremos hablar de todos, si yo quiero decir todos, primero vamos a empezar con el caso más simple, porque si pongo todos los políticos son músicos, voy a necesitar una colectiva. Vamos a suponer que estamos hablando de la gente en este salón. Después la próxima clase vamos a ver cómo se especifica eso más estrictamente. Es decir, cómo se especifica de quién estamos hablando, ¿no? Entonces, pero ahorita lo vamos a decir de forma informal. Entonces, suponiendo que hablamos de las personas, y dije en este salón, estoy muy acostumbrado a eso, pero sí, pues de este salón virtual, ¿no? Pues todos aquí somos, o todes somos, ¿qué somos? Pues personas, ¿no? Todos somos personas. Entonces, suponiendo que utilizamos P de alfa, bueno, es que ya utilizamos para político, entonces vamos a utilizar, ¿qué será? Bueno, S. S de alfa para alfa es persona. Profe dijo que esto ya no pertenece al LC o no. Cero. Es cero. ¿Ya no pertenece a eso? Sí. Ya es de LC1. Lógica, o sea, lo voy a poner desde acá. ¿Buen punto? Sí, porque no había mencionado el nombre estricto. De hecho, desde acá, todo esto son temas de, ¿dónde lo pondré? LC1, ¿sí?
que es la abreviación para, ahorita lo voy a poner, pero LC1 significa lógica clásica de primer orden. ¿Sí? Por eso el 1. Lógica clásica de primer orden. Y que por supuesto es distinto a LS0, que es lógica clásica de orden 0, también conocida como lógica proposicional. A esta se le conoce como lógica cuantificacional. Pero es más exacto el nombre lógica clásica de primer orden, porque hay muchas lógicas no clásicas de primer orden, y hay otras lógicas clásicas que son no de primer orden, por ejemplo, orden 0, que es la que ya vimos, segundo orden, que no veremos, tercer orden y así potencialmente al infinito, ¿no? Pero pues, se ha trabajado hasta segundo orden, algunas quizá tercer orden por mucho, pero es básicamente lo mismo, ¿no? Luego les explico por qué primer orden y segundo orden. Bueno, ahora que terminemos con los cuantificadores. Pero sí, esta es lógica clásica de primer orden. De hecho, después, en siguientes clases, expandiremos esta lógica clásica de primer orden a LC1 igualdad, que va a ser lógica clásica de primer orden con igualdad, con identidad. Pero lo veremos, lo veremos. Bueno, entonces, ¿en qué estamos? Aquí. No, acá. Entonces, sí, todos somos personas. Perdón, aquí le puse una S. Vamos a utilizar S como predicado para decir de algo que es una persona. Y entonces, esta proposición, todos somos personas, se va a formalizar de la siguiente forma. Déjame ponerlo. Ok. P de X, otra vez, esta no se refiere a nada, es decir, como X es una variable, no se refiere a nadie en particular, entonces P de X solita no es una proposición, no es ni verdadera ni falsa, tampoco es una fórmula bien formada del lenguaje, no es una oración, es como si yo en el español pusiera así un rayón y dijera, es persona, ¿no? Entonces, no significa nada, no es ni verdadero ni falsa, no es una oración del español. ¿Sí? Es exactamente lo mismo, ¿no? Aquí P de X. Pero es parte de una fórmula. Cuando queremos decir todos, vamos a utilizar o todas, o todes, o cualquier forma de decir todos, o toda cosa, o toda entidad. Vamos a utilizar esta esta A volteada, ¿no? Si lo ven que es una A volteada, y ponemos una X al lado para decir de qué cosas estamos hablando, de las X, ¿no? Entonces, así se escribe, todos somos personas, ¿no? Sin una especificación se dice del dominio de discurso, es decir, del conjunto de cosas de las que estamos hablando, pues para toda X, P de X, solamente significa toda cosa X es P, toda X es persona, pero como les digo, vamos a después a ver, de hecho lo vamos a ver ahora, cómo especificar formalmente, o más estrictamente hablando, el dominio de cosas de las que estamos hablando, ¿no? Entonces... Pero no me quedó claro por qué la A al revés. en realidad Porque es hardcore. No, esto lo voy a poner acá. Bueno, lo voy a poner acá. Esto viene del inglés, en realidad, ¿no? En inglés, todas o todos se escribe all, ¿no? Se escribe todas. Voy a poner así, todos. Y algunos se escribe some. Algunos. O también a veces viene de, o también se podría pensar que viene de exists, que es existe. Entonces, por eso, all, pues bueno, empieza con A, pero para que sea un símbolo específico y no se confunda con la letra A, por eso se utiliza volteado. Y pues obviamente empieza con E, pero para que sea un símbolo específico se pone al revés, ¿sí? De ahí viene la anotación, simplemente. Para especificar que, o sea, un poco de mnemotecnia, de all, todos, y existe o algunos,
Entonces, de ahí viene y se pone al revés, pues de nuevo para no confundirlo con letras específicas, ¿no? Que no son letras, son, lo voy a poner así en grande, cuantificadores. Y estos son la A y la E. Después vamos a utilizar la negación, bueno, no después, ahora mismo, para decir ninguno. Por ejemplo, si yo quiero decir nadie, refiriéndome a las personas que estamos de nuevo en esta aula virtual, si yo quiero decir nadie es, ¿qué es nadie aquí? Nadie es, Virgen. no sé. Nadie Oye, no hables por es, todo, yo sí soy virgen. nadie es, ¿qué no somos? Nadie es una zanahoria. No, pero sí, De hecho, nadie sí es una tenemos a alguien zanahoria. que se pone Carrot en su nombre. Es Entonces, verdad. No, bueno, eso entonces. ya no queda. Nadie es ingeniero. Es que no sabemos. Sí pensé algo así, pero ¿qué tal si luego hay gente que estudia como 2 carreras o así? Nadie es un Yo, dinosaurio. Nadie es un dinosaurio. O nadie es feliz. Sí, sí. Yo me soy gusta más feliz. el final. ¿A poco sí? Nadie es dinosaurio, es un dinosaurio. Yo soy feliz porque escucho del fin hasta el fin. Cuando me fui. Bueno, en fin. D de alfa. Alfa es un dinosaurio. Es como ese chiste de Homero Simpson de, pues tendrá mucho dinero, pero hay algo que nunca podrá conseguir. Un ¿Qué, Homero? dinosaurio. Un dinosaurio. Hay algo que nunca podrá comprar, creo que dice. ¿Qué es eso, Homero? Un dinosaurio. En fin, Alfa es un dinosaurio. Bueno, entonces, de nuevo, no estamos hablando de nadie en particular, ¿no? Estamos diciendo que de la gente que estamos en esta aula virtual, ninguna de esas personas es un dinosaurio, ¿no? Entonces, lo podemos escribir así. Todas, piénsenlo así, piensen esta A volteada X como todas las X, literalmente eso es lo que dice, todas las X no son dinosaurios. Toda X no es dinosaurio. Eso es lo que significa. ¿Sí? Podemos decir eso. También podemos escribir después, de hecho, veremos cuando veamos las reglas. Una de esas, un tipo de reglas son reglas de equivalencia, como en proposicional, pero de equivalencia entre proposiciones cuantificadas. Y veremos que es equivalente decir toda X no es dinosaurio a no existe alguna X que sea dinosaurio. ¿Sí? O no hay dinosaurios, ¿no? Entonces es lo mismo decir, de hecho voy a poner las 2 rayitas para que consideren que son proposiciones, de hecho, lógicamente equivalentes. Profe, Y las dos se utilizan, las dos son formalizaciones perspicuas para la proposición nadie es un dinosaurio. Las dos sirven para lo mismo. La primera dice todos no son dinosaurios y la segunda dice no hay ni al menos uno que sea un dinosaurio. Las dos significan lo mismo, nadie es un dinosaurio. Ahora sí. por ejemplo, en la primera, que es no de X, la X no podría ser cualquier otra letra para, no sé, es que como que me confundí. Sí, podría ser no cualquier otra letra, cualquier otra variable. Cualquier ¿no? otra variable, Entonces, pero tendría que cambiarse también la variable que está al lado de la A volteada, o esa por podría ser supuesto, X. por supuesto. Sí, esa es muy buena pregunta y justo es algo que vamos a revisar ahora, que es, pues te digo, las variables no se refieren a nadie en específico y podemos utilizar cualquier variable, ¿no? Bueno, ahora veremos un poco, como hay unos detalles, pero sí, lo mismo podríamos haber escrito para toda Y. Y no es un dinosaurio, ¿no? Entonces, igual, esto significa exactamente lo mismo. Nadie es un dinosaurio. O leyendo literalmente, toda cosa no es un dinosaurio, ¿no? Decir de todos que no es un dinosaurio, es decir, no todos en colectivo, el cuantificador, y esto está en el libro, les voy a poner unas páginas para leerlo, pero el cuantificador universal no dice todos en conjunto, sino dice cada uno, vas por cada uno del conjunto de cosas del class que estás hablando, y resulta que te vas por cada una y cada esa persona, primera persona, no es un dinosaurio. Te vas al siguiente, no es un dinosaurio. Y así,
hasta que acabes con todas las personas que estamos en este salón virtual, ninguna es un dinosaurio, ¿no? ¿Por qué? Porque si te vas por cada una de ellas, no es un dinosaurio, ¿no? Entonces, eso significa decir, estricta y lógicamente hablando, toda Y no es un dinosaurio. Igual aquí, esto es igual a decir, no hay ni al menos una cosa Y tal que Y sea un dinosaurio, ¿sí? ¿Dudas? Vamos a utilizar X, Y, Yo, profe, Z. Ajá. ¿puede repetir, por favor, nada más qué significa la segunda? El que está debajo de todo. Significa, no existe al menos una cosa Y tal que Y es un dinosaurio. Leyendo un poco más libremente, menos como literalmente, no hay ni una sola cosa Ujú. que sea un dinosaurio. Ok, Sí. vale, Entonces gracias. la E, sí, la E, que es el cuantificador existencial, de nuevo lo puedes leer como existe al menos un, ¿no? Entonces, Yo tengo una eh, duda, profe. ajá. ¿Y si negáramos el cuantificador universal? Ahora vamos a eso. Pero entonces, este es todos, que es lo mismo, de nuevo, que cada uno. O sea, no es el sentido todos de colectivo. Por ejemplo, cuando decimos, entre todos empujamos el camión, ¿no? Así cuando, o el coche, no sé, que se le acaba la batería o lo que sea, y entre todos conjuntamente empujan el camión, no es ese sentido. Es el sentido, se dice distributivo, en el que cada uno tiene la cualidad que se menciona, ¿sí? Todos y cada uno, a veces decimos todos y cada uno, es redundante, es, digamos, una, una parte del español, es redundante, pero eso es lo que se quiere decir cada uno, hasta agotar todo el conjunto de cosas, ¿no? Te vas a cada uno tiene la cualidad que le atribuyes, entonces pones el universal, ¿no? Y la E es el existencial, que significa al menos uno, o alguno también, alguno en ese sentido, de al menos uno. Y, por supuesto, también existe. ¿Existe qué? Pues existe al menos uno. ¿Sí? Entonces, son esos los sentidos de los cuantificadores. Que vamos aquí estamos suponiendo que son idénticos, ¿no? Sí, entonces, ¿qué pasa cuando uno niega el universal? Pues excelente pregunta. Si yo digo, por ejemplo, falso para toda Z, que D de Z. A ver, ¿quién me quiere decir cómo leeríamos esto? Ay, es que no me gusta cómo... Ahí está. ¿Quién me quiere decir cómo leer esto? Sería, ¿no todos somos dinosaurios? Exacto. No todos somos dinosaurios. ¿Sí lo ven? Y resulta, y esto lo vamos a ver cuando veamos el cuadro de oposición, resulta que este es lógicamente equivalente a ver cómo podrían, la misma idea de no todos somos dinosaurios, como con el existencial. ¿Cómo lo pondrían? Pues ¿A sería quién se le como ocurre? el otro, ¿no? No E, bueno, no E al revés, X y entre paréntesis, bueno, no Z y entre paréntesis de Z. Más bien sería EZ, no DZ. Creo que se quedaría la E normal, como Es, EZ y DZ. ya, veamos tres opciones. Vamos a considerar las tres. Spoiler, la segunda es la correcta. Pero vamos a considerar las tres. Profe, Una yo era, tengo una. ajá. Bueno, vamos a considerar las tres. Eh, ajá. Y. Ay, perdón, no, la segunda era EZ, negación. Bueno, no es EZ, existe al menos una Z. Porque EZ es esto, ¿sí? Que E ahí pues va a ser un predicado, pero no, existe al menos una Z, ¿vale? Y la segunda era dejarlo así normal. Perdón, la tercera. Entonces decía, la segunda es la correcta. ¿Pero por qué? Vamos a verlo. Entonces la primera dice, esta de acá, ¿qué nos dice? Nos dice, no existe ni al menos una cosa que sea dinosaurio, ¿no? No hay alguna cosa que sea dinosaurio, no existe alguna cosa, al menos una cosa que sea dinosaurio, sí, ¿no? Y eso es lo mismo que decir, ninguna cosa es dinosaurio, ¿no? Es decir, esto se lee bueno, no hay, no existe, no hay, al menos
un dinosaurio. No hay algún dinosaurio, no hay algo que sea dinosaurio, no existe algo que sea dinosaurio, ¿sí? Eso es lo que quiere decir. Bueno, voy a utilizar aquí colores rojos para... La segunda dice, hay algo que no es dinosaurio. Hay algo que no es dinosaurio, ¿sí? ¿Y por qué eso significa lo mismo que lo de arriba? Pues lo de arriba, vean lo que dice, no todo es dinosaurio, ¿sí? Entonces, si no todo es un dinosaurio, debe haber algo que no es un dinosaurio, ¿no? Por ejemplo, veanlo así, no todos en este salón virtual, va a seguir diciendo salón para referirnos al grupo de personas que estamos ahorita conectadas a Zoom, ¿ok? Entonces, no todos en este salón somos hombres. ¿Qué significa eso? Que hay al menos alguien en este salón que no es hombre, ¿no? Al menos alguien. Por supuesto, sé que hay más de una persona, pero con que haya al menos una que no es hombre, ya con eso basta para que sea verdad que no todos somos hombres en este salón, ¿no? Entonces, es lo mismo decir no todos somos hombres aquí que decir al menos una persona aquí no es hombre, ¿no? La primera diría, ahora hablando de hombres, no existe al menos un hombre en este salón. Eso dice mucho más, ¿no? Que si te vas por todas las personas que estamos ahorita en el salón, ni una sola de esas es hombre. Eso es falso, ¿no? No es lo mismo que dije al inicio. Y la tercera opción diría, hay algo que es dinosaurio, ¿sí? Entonces, hay algo que es dinosaurio. Y pues, por supuesto, no significa lo mismo que decir no todos son dinosaurios, ¿no? Entonces, por eso les decía, la buena, la equivalente con la fórmula de arriba es la segunda. Hay algo que no es dinosaurio, es lo mismo que decir no todos son dinosaurios. No todo es dinosaurio, ¿sí? ¿Dudas? ¿Comentarios? Yo tengo una duda. Sí. Por ejemplo, en la segunda hay algo que no es dinosaurio y en la tercera hay algo que es dinosaurio. ¿No marcarían, o sea, no sería como redundante, solo como escrito un poco diferente? O sea, ¿que significan lo mismo? Ajá, porque No. uno menciona como la parte que no es dinosaurio y el otro el que es dinosaurio, ¿no? Pero ambos están Ujú. diciendo que no todos son dinosaurios. O No, sea, no, solo no, que no, uno no, está no. diciendo. Ah, buenísimo punto, porque eso también es súper importante. Eso es algo que me faltaba especificar ahora que introduje el existencial. Es un excelente punto. Cuando uno dice al menos uno en el español, o alguno, o existe, muchas veces decimos eso para decir no todos. Por ejemplo, cuando decimos, cuando preguntan, supónganse que preguntan sobre el examen, ¿no? ¿Cómo les fue en el examen? Y alguien dice, pues algunos pasaron. Regularmente cuando alguien dice algunos pasaron, lo que quiere decir es algunos, pero no todos pasaron, ¿no? Lo que sucede es que en el español tenemos estas reglas de comunicación que se conocen como las máximas de Grice. O sea, no es que Grice las haya inventado, sino Grice descubrió que tenemos estas reglas de comunicación. Si quieren leer sobre eso, está en el libro, en el primer capítulo, hay una sección llamada Máximas de Grice, que son reglas que describen cómo nos comunicamos, y una de esas reglas es que tratamos de decir la mayor información con el menor número de palabras. Entonces, por eso, regularmente en el habla cotidiana, cuando la gente dice algunos, lo que realmente quiere decir es algunos, pero no todos, ¿no? Entonces, por ejemplo, Sí, si yo les digo, ¿hiciste los ejercicios? Y me responden, pues algunos, lo que realmente me quieren decir es, hice algunos, pero no los hice todos, ¿no? Eso es en Profesor, el tengo español. una pregunta. Pero eso es en el español. Pero aquí en la lógica vamos a utilizar, vamos a intentar ser completamente explícitos, completamente exactos. Y eso quiere decir que cuando decimos algunos, solo estamos diciendo eso, al menos uno. Solo es eso, al menos uno. Puede que sean todos, puede que solo sea uno, puede que sean 10,000 millones o infinitos, pero con que haya al menos uno, ya es verdad que existe al menos uno, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Decir al menos uno es compatible con decir todos. Por ejemplo, puedo decir en el lenguaje lógico formal, voy a poner de hecho otra lámina, pero ahorita lo escribo, pero puedo decir algunos de los que estamos aquí somos personas. Y eso es verdad. En el lenguaje lógico lo escribiría así. Hay al menos una X, tal que P de X, ¿no? Hablando de la gente que estamos en este salón.
Y me dirán, oiga, pero entonces está usted diciendo que algunos son personas, pero otros no. No, no, no. En el lenguaje lógico, de nuevo, vamos a ser completamente explícitos. Y entonces decimos, algunos son personas. ¿Es verdad? Por supuesto, también otra cosa es verdad. Todos somos personas, ¿no? Es verdad, no se contradicen, ¿no? Podemos poner la conjunción. Y esto no es contradictorio, es verdadero. Algunos son personas y todos son personas. O todos somos personas, ¿sí? Entonces, en el lenguaje lógico, algunos no significa, algunos sí y otros no. Significa solamente al menos uno, ¿sí? Y aun cuando todos en el conjunto seamos personas, decir al menos uno sigue siendo verdadero, sí, pues hay al menos una persona. ¿Sí? Es muy Ok. importante eso. Bien, pero buenísimo punto, porque qué bueno que lo mencionaste, porque es algo muy importante que se tiene que aclarar desde el inicio y me estaba faltando. Eso me estaba faltando. Entonces, ya les digo, dos cosas importantes sobre los cuantificadores. El existencial, la E volteada, quiere decir al menos uno y es verdadero con que haya al menos uno. Puede ser que todos, puede ser que infinitos, puede ser que solo uno, pero con que haya al menos uno, ya con eso es verdad. Y el universal no significa todos en conjunto, significa cada uno, ¿sí? Todos y cada uno, digamos. Es decir, te vas por cada uno del conjunto y resulta que todos tienen la propiedad. Es verdad, entonces, decir todos tienen la propiedad. Entonces, esas son dos características muy importantes de los cuantificadores que hay que tener en cuenta para entender lo que significan los cuantificadores y que es muy importante recordar. Una compañera estaba haciendo una pregunta. Prof, ¿O ya no hay pregunta? yo quería preguntarle, bueno, antes, si le puede Ajá. regresar a la parte en la que están la A y la E, explicando pues exactamente lo de los ¿Esta? cuantificadores. ¿Esta? Esa, ajá, Ajá. gracias. Ah, ok. Y pues eso, yo creo que aquí lo vamos a dejar. Si nadie más tiene preguntas, o si ya quedó todo claro, díganme. Y si no, pues pregunten. Todo bien, todo bien, todo bien. Gracias, Todo gracias. bien, Vale. Está un Eso poco soy yo. complicado. Soy yo como voz del cielo, como todo bien, profe, y soy así como un eco, como que hablara Dios. Muy Todos bien. somos Dios. Todos somos Dios. Dios. lo Todos mismo. somos Marcos. No, no es cierto. Oílo. Pues ya está. Entonces, ahora sí, nos vemos el jueves. Pues cuídense mucho. Nos vemos el jueves. Denle like, suscríbanse. No olviden compartir. gracias, prof. Gracias, profe. Cuídense Cuídense. mucho. Hasta luego. Hasta luego. Besos. Cuídense mucho. No, sin Hasta besos, luego. por favor. Chao. Sobres.